En los anales de la historia, pocos monarcas han encarnado una tragedia tan profunda y personal como María I de Portugal, conocida como la Piadosa, o, más ominosamente, la Loca. Su reinado fue un complejo tapiz de ambición ilustrada y devoción religiosa, que eventualmente se deshilachó en una espiral de tormento mental. Desde su nacimiento en la Casa de Braganza hasta su eventual exilio forzoso en tierras lejanas, la vida de María fue una constante batalla entre el deber real y los demonios internos que la acechaban. Fue la primera reina reinante de Portugal, una figura de inmenso poder en una época de transformación global, pero bajo la superficie de la pompa y el boato se gestaba una angustia que la consumiría. Su obsesión con la penitencia eterna, con la redención por pecados quizás imaginarios, se convirtió en el motor que impulsó sus decisiones más trascendentales y finalmente la sumió en una oscuridad de la que nunca emergería por completo. Esta es la historia de una reina cuyo espíritu fue devorado por la sombra de la culpa, una soberana que buscó en la fe un consuelo que solo encontró en la desesperación. Un viaje al corazón de una monarquía asediada y la mente de una mujer atrapada en su propio infierno personal. Nacida el 17 de diciembre de 1734, María Francisca, Isabel Josefa, Antonia, Gertrudes, Rita, Joana de Braganza, llegó al mundo en un Portugal que apenas se recuperaba del devastador terremoto de Lisboa. Su nacimiento no fue un evento cualquiera. Como primogénita del rey José I y Mariana Victoria de España, estaba destinada a la grandeza, aunque nadie anticipó la singularidad de su futuro reinado. Desde temprana edad, María fue criada con una profunda educación religiosa, inculcada por su madre y por la estricta moral de la corte portuguesa. La piedad no era solo una virtud personal, sino una herramienta política, un pilar de la legitimidad monárquica en una nación profundamente católica. Sin embargo, esta devoción, que más tarde definiría su destino, también sembraría las semillas de una obsesión. La corte portuguesa, en el siglo XVIII, era un hervidero de intrigas y expectativas. María, como heredera presunta, no solo debía prepararse para gobernar un vasto imperio transoceánico, sino también para navegar las complejidades de la política europea. Su padre, José I, aunque amado, delegaba gran parte del poder en su formidable ministro, el Marqués de Pombal, una figura controvertida que impulsó reformas ilustradas con mano de hierro. La joven María fue testigo de la modernización forzada de Portugal, de la reconstrucción de Lisboa y de la represión de la nobleza tradicional. Este ambiente de cambio, autoritarismo y devoción inquebrantable moldearía su visión del mundo y su sentido del deber. La influencia de Pombal, que chocaba con las sensibilidades más conservadoras y religiosas de la realeza, crearía tensiones que María heredaría y que, en su momento, tendría que confrontar. Aunque su educación incluyó las artes, las ciencias y las lenguas, el énfasis siempre recayó en la moral cristiana y en la obediencia a los preceptos divinos. María era una princesa de carácter serio, observadora y con una inclinación natural hacia la melancolía. No era una mujer de grandes pasiones externas, sino de profundas convicciones internas. Su futuro matrimonio, vital para la continuidad dinástica y la estabilidad del reino, sería una unión de conveniencia, como era costumbre en las casas reales. Pero para María, el amor conyugal se entrelazaría de una manera inesperada con la tragedia personal y la culpa religiosa, transformando su vida de un modo
que nadie podría haber previsto en aquellos días de su juventud prometedora. Su camino hacia el trono estaba trazado, pero el sendero que recorrería como reina sería uno de profunda soledad y tormento espiritual. La tradición dinástica dictaba que los lazos de sangre a menudo se reforzaban a través de matrimonios endogámicos, una práctica común entre las casas reales europeas para preservar la pureza de la línea sucesoria. Para María, este imperativo se manifestó en su compromiso con su propio tío, Pedro, hermano menor de su padre, José I. La diferencia de edad era significativa. Pedro era 17 años mayor que ella, una brecha que, si bien no era inusual en la época, añadiría una capa de complejidad a su relación. Este matrimonio no fue una elección personal, sino una decisión de Estado, diseñada para asegurar la sucesión al trono portugués y mantener la influencia de la Casa de Braganza. El 6 de junio de 1760, la princesa María contrajo nupcias con el infante Pedro, un evento que sellaría su destino de una manera irreversible. Pedro III, como sería conocido más tarde, era un hombre de carácter apacible y profundamente religioso, cualidades que compartía con su sobrina y esposa. Aunque la unión fue de conveniencia política, se desarrolló entre ellos un afecto genuino, cimentado en el respeto mutuo y la devoción compartida. La corte observaba con interés la dinámica de esta pareja inusual. Mientras María se preparaba para asumir las responsabilidades de la corona, Pedro ofrecía un ancla de estabilidad y apoyo. Su presencia era un contrapeso a la influencia del marqués de Pombal, cuyas políticas a menudo chocaban con las sensibilidades más tradicionales de la familia real. Este equilibrio de poderes y personalidades sería crucial en los años venideros, aunque las tensiones subyacentes nunca desaparecerían del todo. La pareja real tuvo varios hijos, asegurando la continuidad de la dinastía. El nacimiento de su primogénito, José, en 1761, fue motivo de gran alegría y alivio para el reino, consolidando la línea de sucesión y disipando cualquier duda sobre el futuro de la monarquía. María, a pesar de las complejidades de su matrimonio, encontró consuelo en su papel de madre y esposa. Sin embargo, incluso en estos años de relativa felicidad y estabilidad familiar, las semillas de su futura angustia ya estaban germinando. La profunda fe que compartía con Pedro, si bien era una fuente de fortaleza, también la hacía vulnerable a la introspección excesiva y a la culpa religiosa. Este matrimonio, que comenzó como un deber, se transformaría en el epicentro de su vida, tanto para bien como para mal, marcando el inicio de una era de intensa devoción y, finalmente, de profunda tragedia personal. El 24 de febrero de 1777, Portugal se vistió de luto. El rey José I falleció, y con su muerte, su primogénita, María, ascendió al trono como la primera reina reinante de la historia del país. Fue un momento de enorme trascendencia, no solo para la monarquía, sino para la propia nación. La coronación de una mujer marcaba un hito, si bien la sucesión femenina ya estaba establecida en la ley portuguesa. La expectativa era palpable. ¿Cómo gobernaría una reina en un mundo dominado por hombres? ¿Sería su reinado una continuación del autoritarismo pombalino o un retorno a las tradiciones más conservadoras? La respuesta no se hizo esperar. Uno de los primeros actos de María como soberana fue la destitución del marqués de Pombal. Este poderoso ministro, que había ejercido una influencia casi absoluta durante el reinado de su padre, se había ganado la enemistad de gran parte de la nobleza
y, fundamentalmente, de la propia familia real, que resentía su control y sus métodos a menudo despiadados. La caída de Pombal fue recibida con alivio por muchos y marcó un cambio de rumbo en la política portuguesa. María, aunque educada en principios ilustrados, tenía una visión de la monarquía más arraigada en la tradición y en la piedad religiosa, lo que contrastaba fuertemente con el pragmatismo laico de su predecesor. Su ascenso al trono no fue solo un cambio de persona en la cúspide del poder, sino un reajuste ideológico. La reina María I buscó restaurar el prestigio de la nobleza y de la Iglesia, instituciones que Pombal había intentado someter al poder real. Su reinado comenzó con una promesa de justicia y de un gobierno más benevolente, lo que le valió el epíteto de la piadosa. Los primeros años de su gobierno estuvieron marcados por un deseo sincero de mejorar la vida de sus súbditos, de fomentar la cultura y de promover la fe. Sin embargo, el peso de la corona y las responsabilidades de un imperio global pronto revelarían las profundas presiones que recaerían sobre sus hombros, preparando el escenario para los desafíos personales y políticos que definirían su trágico legado. La esperanza y la incertidumbre se mezclaban en el aire de la corte lisboeta. A pesar de su inclinación conservadora y religiosa, el reinado de María I no fue ajeno a las corrientes de la Ilustración que barrían Europa. De hecho, bajo su égida, se implementaron importantes reformas que buscaban modernizar el reino, aunque con un enfoque diferente al de Pombal. Se fundaron instituciones educativas, se fomentó la ciencia y las artes y se intentó mejorar la administración pública. La reina, aunque piadosa, entendía la necesidad de un Estado eficiente y próspero para mantener la grandeza de Portugal en el escenario internacional. Su corte se convirtió en un centro de debate intelectual, donde las ideas nuevas coexistían con la tradición arraigada. Sin embargo, estas reformas estaban teñidas de las propias contradicciones de la reina. Si bien apoyó el progreso en ciertas áreas, su profunda religiosidad la llevó a adoptar medidas que hoy consideraríamos regresivas, como la censura de obras consideradas inmorales o heréticas. La Inquisición, aunque debilitada, aún mantenía una presencia, y María, lejos de suprimirla, buscó reforzar la moral pública. Este dualismo entre la razón y la fe, entre la modernización y la tradición, definiría gran parte de su política interna. Era una reina que deseaba lo mejor para su reino, pero cuya visión estaba intrínsecamente ligada a su interpretación de la voluntad divina. El desafío de equilibrar estas fuerzas era inmenso. Portugal, con su vasto imperio colonial en Brasil y sus extensas rutas comerciales, enfrentaba la competencia de otras potencias europeas. La estabilidad económica y la seguridad del imperio eran preocupaciones constantes. María I demostró ser una monarca diligente, dedicada a los asuntos de Estado, a menudo trabajando incansablemente. Su esposo, Pedro III, fue nombrado rey consorte y la acompañó en las tareas de gobierno, ofreciéndole apoyo y consejo. Juntos, intentaron navegar las turbulentas aguas de la política europea y las complejidades de un imperio global. Pero la presión de estas responsabilidades, combinada con su temperamento melancólico y su creciente intensidad religiosa, comenzaría a cobrar un precio personal, sembrando las semillas de la tragedia que se avecinaba. Los años de relativa calma pronto darían paso a una tormenta interna. Los primeros años del reinado de María I estuvieron marcados por una relativa estabilidad y por la felicidad familiar.
Su unión con Pedro III, aunque inicialmente de conveniencia, se había transformado en un matrimonio de afecto y respeto mutuo. Tuvieron varios hijos y la familia real creció, asegurando la continuidad dinástica. El príncipe José, el heredero, era un joven prometedor, educado para asumir las riendas del reino. La corte, bajo la dirección de María y Pedro, disfrutaba de un período de cierta calma después de la turbulencia del gobierno de Pombal. La reina se dedicaba con celo a sus deberes, equilibrando las responsabilidades de Estado con su profunda devoción religiosa. El Palacio Real de Queluz, con sus jardines y su elegante arquitectura, se convirtió en el refugio de la familia. Allí, lejos de las intrigas más ásperas de la capital, María encontraba consuelo en la vida doméstica y en la crianza de sus hijos. A pesar de su carácter serio, la reina valoraba estos momentos de intimidad familiar. La fe, que era un pilar central en su vida, se compartía y se vivía en el seno de la familia, creando un ambiente de piedad que era a la vez personal y público. Pedro III, su esposo y tío, era un compañero constante, su presencia una fuente de apoyo emocional y espiritual. Su influencia, siempre calmada y piadosa, la anclaba. Estos años de aparente felicidad y estabilidad, sin embargo, estaban destinados a ser efímeros. La vida en la corte, con sus presiones y expectativas, siempre acechaba. La salud de la reina, aunque aparentemente robusta, ocultaba una predisposición a la melancolía y a la ansiedad, rasgos que se intensificarían con el tiempo y las tragedias personales. La inocencia de estos años, la alegría de tener una familia unida y un reino en paz, pronto sería reemplazada por una serie de pérdidas devastadoras que desatarían las fuerzas más oscuras de su mente. La sombra de la fatalidad se cernía, invisible pero implacable, sobre la casa de Braganza. El equilibrio precario que sostenía su mundo estaba a punto de romperse de forma irreparable. La estabilidad de los primeros años del reinado de María I comenzó a desmoronarse con la primera de una serie de tragedias personales. En mayo de 1786, su amado esposo y rey consorte, Pedro III, falleció. La pérdida fue un golpe devastador para la reina. Pedro no era solo su cónyuge y el padre de sus hijos, era su confidente, su apoyo inquebrantable y el ancla que la mantenía firme en las turbulentas aguas de la política y la vida. Su muerte dejó un vacío inmenso en el corazón de María y en la estructura de la corte. La reina, ya de por sí propensa a la melancolía, se sumió en un duelo profundo. Su fe, que hasta entonces había sido una fuente de consuelo y fortaleza, comenzó a adquirir un matiz más oscuro, más introspectivo. La pérdida de Pedro intensificó su ya arraigada preocupación por la salvación del alma y la penitencia. En su mente, la muerte no era solo una separación física, sino un recordatorio constante de la transitoriedad de la vida terrenal y la inminencia del juicio divino. Este evento marcó un punto de inflexión en su estado emocional, exacerbando sus tendencias a la tristeza y a la autoexaminación. La corte observó con preocupación el deterioro del ánimo de la reina. Aunque seguía cumpliendo con sus deberes reales, su semblante se tornó más sombrío, sus apariciones públicas más raras, y su devoción religiosa se volvió más ferviente y, para algunos, excesiva. Empezó a buscar consuelo en prácticas piadosas más rigurosas, en la oración constante y en la reflexión sobre la vida después de la muerte. Este cambio gradual, aunque comprensible en el contexto del duelo, fue el preludio de una transformación más profunda y preocupante de su personalidad.
La ausencia de Pedro también desequilibró la dinámica de poder en la corte. Aunque el príncipe José, el heredero, comenzaba a asumir más responsabilidades, la reina era la figura central. Sin el temperamento apacible y la influencia moderadora de su esposo, María se encontró más sola frente a las presiones del gobierno y las intrigas palaciegas. La pérdida del rey consorte no fue solo una tragedia personal, fue el inicio de una espiral descendente que afectaría no solo a la monarca, sino a la estabilidad de todo el reino. El luto se instaló en el palacio y con él una sombra de incertidumbre sobre el futuro. Apenas 2 años después de la muerte de Pedro III, otra tragedia inimaginable golpeó a la reina María I, sumiéndola en una angustia aún más profunda. En septiembre de 1788, el príncipe José, su amado primogénito y heredero al trono, falleció a la edad de 27 años a causa de la viruela. Este golpe fue devastador. José no era solo el futuro de Portugal, sino la esperanza y la alegría de su madre. Su muerte no solo representó una pérdida personal insoportable, sino también una crisis dinástica y política de proporciones considerables. La reacción de María a esta nueva calamidad fue dramática. La pérdida de su esposo la había sumido en la melancolía, pero la muerte de su hijo la destrozó por completo. Para una monarca profundamente religiosa como ella, la sucesión de desgracias comenzó a interpretarse como un castigo divino, una señal de que ella misma o su familia habían incurrido en la ira de Dios. Esta creencia, arraigada en su piedad exacerbada, alimentó una creciente obsesión con la penitencia y la expiación de pecados, tanto propios como de sus antepasados. La culpa se convirtió en un tormento constante, una carga insoportable para su mente ya vulnerable. El palacio, que antes había sido un refugio, se transformó en un lugar de luto perpetuo. La reina se retiró cada vez más de la vida pública, dedicando sus días a la oración, el ayuno y otras prácticas de piedad. Su comportamiento se volvió errático y los cortesanos comenzaron a notar signos preocupantes de inestabilidad mental. Las conversaciones se volvieron difíciles, su concentración disminuía y sus estallidos de angustia eran cada vez más frecuentes. La pérdida de José no solo le arrebató un hijo, le arrebató la cordura. La sucesión recayó entonces en su segundo hijo, Juan, quien era de un temperamento muy diferente al de su hermano mayor. La presión sobre el nuevo heredero se hizo inmensa, mientras la reina se hundía en un abismo de dolor y culpa. La corte estaba en un estado de creciente preocupación y los asuntos de Estado comenzaron a resentirse. El reino de Portugal, que había esperado un futuro brillante bajo la primera reina reinante, se encontraba ahora bajo la sombra de una monarca consumida por el dolor y una fe distorsionada. La tragedia familiar se había transformado en una tragedia nacional. Después de la muerte de su hijo José, el declive mental de María I se hizo innegable y progresivo. La melancolía se transformó en un estado de agitación constante, delirios y una profunda paranoia. Su obsesión por la penitencia se intensificó, llevándola a creer que estaba condenada a la condenación eterna por sus pecados y los de su familia. Escuchaba voces, tenía visiones y experimentaba ataques de pánico incontrolables. La reina, antes la piadosa, comenzó a ser conocida por sus súbditos y por las cortes europeas como la loca, un epíteto que, aunque cruel, reflejaba la trágica realidad de su condición. Los cortesanos
y los médicos de la corte se enfrentaron a un desafío sin precedentes. La medicina del siglo XVIII tenía pocos recursos para tratar enfermedades mentales, y la condición de la reina era compleja y profundamente arraigada en su psique religiosa. Los intentos de calmarla o de razonar con ella solían ser infructuosos, y sus episodios de agitación se volvían más frecuentes y difíciles de manejar. Su capacidad para gobernar se vio gravemente comprometida. Las audiencias se volvieron imposibles, las decisiones de Estado se retrasaban y la estabilidad del reino se veía amenazada por la incapacidad de su soberana. La corte se vio obligada a tomar medidas drásticas para proteger tanto a la reina como la gobernabilidad del país. Se establecieron protocolos para manejar sus crisis y para filtrar la información que llegaba a ella. Su hijo, el infante Juan, que ahora era el príncipe de Brasil y heredero al trono, tuvo que asumir cada vez más responsabilidades de gobierno, aunque formalmente la regencia no se establecería hasta más tarde. La situación era delicada. La monarca era amada y respetada por su piedad, pero su enfermedad la convertía en una figura trágica y a veces aterradora. La privacidad de la reina se convirtió en una prioridad, y su estado de salud fue un secreto de Estado celosamente guardado, aunque los rumores inevitablemente se extendían por Lisboa y más allá. La imagen de una reina devota y benévola se desdibujaba, reemplazada por la de una mujer atormentada, prisionera de su propia mente. El reino entraba en una era de incertidumbre, con una monarca que reinaba solo de nombre, mientras las sombras de la enfermedad mental se cernían sobre el trono portugués. El peso de la corona se había vuelto insoportable. Ante el innegable deterioro de la salud mental de María I, la corte portuguesa se vio forzada a tomar una decisión trascendental: establecer una regencia. El 10 de febrero de 1792, su segundo hijo, el infante Juan, fue oficialmente declarado regente del reino. Esta medida era necesaria para asegurar la continuidad del gobierno y para proteger a Portugal de la inestabilidad que la condición de la reina generaba. Juan, que había asumido discretamente muchas de las responsabilidades de su madre durante años, se encontró ahora con el peso total de la corona sobre sus hombros, aunque su madre seguía siendo la soberana titular. La tarea de Juan no era sencilla. Además de lidiar con la delicada situación de su madre, el reino enfrentaba desafíos internos y externos. Las guerras revolucionarias francesas y, posteriormente, las guerras napoleónicas estaban reconfigurando el mapa de Europa y amenazando la soberanía de las naciones. Portugal, una potencia marítima con un vasto imperio colonial, se vio arrastrado a la vorágine de este conflicto global. El regente Juan tuvo que tomar decisiones cruciales, a menudo bajo una inmensa presión para salvaguardar los intereses de Portugal y de la Casa de Braganza. La relación entre Juan y su madre era compleja. Él amaba a su madre, pero su enfermedad lo obligaba a tomar el control del reino, lo que a veces generaba tensión y dolor. La reina, en sus momentos de lucidez, podía entender lo que estaba sucediendo, lo que solo aumentaba su angustia y su sentimiento de culpa. Sin embargo, en sus episodios de delirio, a menudo no reconocía ni comprendía la gravedad de su situación o las implicaciones de la regencia. La corte se esforzaba por mantener una fachada de normalidad, pero la realidad era que Portugal estaba gobernado por un regente en nombre de una reina incapaz. La figura de Juan, aunque competente, carecía del carisma
y la experiencia de su hermano José. Tuvo que aprender rápidamente a navegar las intrigas cortesanas y las complejidades de la política internacional. La regencia de Juan marcó una nueva fase en la historia de Portugal, una fase de adaptación y supervivencia en medio de la crisis. La sombra de la reina enferma, aunque alejada de los asuntos de Estado, seguía siendo una presencia constante, un recordatorio trágico del destino de su soberana y de la fragilidad del poder. Con la esperanza de encontrar una cura, o al menos un alivio para la atormentada mente de la reina María I, la corte portuguesa recurrió a las figuras médicas más prominentes de la época. En 1792, el doctor Francis Willis, un médico inglés conocido por su tratamiento de la locura de Jorge III de Gran Bretaña, fue invitado a Lisboa. La llegada de Willis representó un intento desesperado por restaurar la salud de la monarca, un reconocimiento público, aunque velado, de la gravedad de su condición. Era un momento en que los tratamientos para las enfermedades mentales eran rudimentarios y a menudo crueles, pero Willis era considerado un pionero en su campo. El doctor Willis, con sus métodos que combinaban la contención física con un enfoque más psicológico y moral, emprendió el tratamiento de la reina. Sus técnicas, aunque hoy nos parecerían primitivas, buscaban restablecer la razón y la calma en el paciente. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y de la dedicación de la corte, la condición de María I no mejoró significativamente. Su obsesión con la penitencia, sus delirios religiosos y sus episodios de agitación eran demasiado profundos y arraigados. La mente de la reina estaba atrapada en un laberinto de culpa y tormento del que no podía escapar. La presencia de Willis en la corte fue un recordatorio constante de la tragedia personal de la reina y de la impotencia de la medicina ante su enfermedad. El fracaso en su tratamiento no solo fue una decepción para la familia real, sino también una confirmación de que la enfermedad de María era de una naturaleza que trascendía las capacidades de la ciencia de la época. La reina continuó su declive, aunque con períodos de relativa calma. Su estado general seguía siendo de profunda angustia y confusión mental. La esperanza de una recuperación completa se desvanecía, dejando a la corte y al reino en un estado de resignación. La historia del doctor Willis y su intento de curar a María I es un testimonio de la desesperación de una época y de la complejidad de la mente humana. Pone de manifiesto los límites del conocimiento médico y la profundidad del sufrimiento de la reina. A pesar de los esfuerzos, María estaba destinada a vivir el resto de sus días en las sombras de su propia mente, una prisionera de sus miedos y sus creencias religiosas exacerbadas. Su destino era irremediablemente trágico, un eco de la fatalidad que se cernía sobre el trono. La esencia de la tragedia de María I residía en su obsesión por la penitencia eterna. Tras las muertes de su esposo y su primogénito, su fe, que antes había sido piadosa y reconfortante, se transformó en una fuente de un tormento incesante. La reina estaba convencida de que las desgracias que la afligían eran un castigo divino por sus pecados, o quizás por los pecados de sus antepasados. Esta creencia la llevó a un estado de angustia constante, temiendo la condenación eterna no solo para ella, sino para toda su familia y su reino. Su mente, ya frágil, interpretó cada evento adverso como una señal de la ira divina. Esta obsesión se manifestaba en prácticas religiosas extremas. María pasaba horas, a veces días, en oración
y ayuno. Se negaba a participar en festividades o eventos sociales, considerándolos vanidades terrenales que la alejaban de Dios. Su vestimenta se volvió más austera y su comportamiento cada vez más retraído. Para ella, la vida era una constante búsqueda de expiación, una batalla contra el pecado y la tentación que sólo podía ganarse a través de la mortificación y la devoción absoluta. El concepto de la misericordia divina se desdibujaba ante la magnitud de su culpa autoimpuesta. Los confesores y los miembros de la corte intentaron, en vano, tranquilizarla, asegurándole el perdón divino y la gracia. Pero la voz de la razón no podía penetrar el muro de sus delirios religiosos. En su mente, cada pensamiento pecaminoso, cada error del pasado, se magnificaba hasta convertirse en una ofensa imperdonable. La arquitectura de su fe se había derrumbado, dejando solo los cimientos de la culpa y el miedo. Su vida se convirtió en una penitencia viviente, un purgatorio personal en la tierra. La búsqueda de la redención se había convertido en su propia condena. Esta faceta de su enfermedad es crucial para entender la profundidad de su sufrimiento. No era simplemente una locura sin sentido, sino una distorsión extrema de una piedad genuina, una fe que había sido corrompida por el dolor y la tragedia. La reina María I, la piadosa, se consumió en su propia piedad, transformando su reinado en un largo y doloroso acto de contrición. Su mente estaba encarcelada en una penitencia eterna, un destino más cruel que cualquier castigo terrenal. El deterioro de la salud mental de María I tuvo un impacto devastador en la gobernanza de Portugal. Aunque formalmente seguía siendo la reina, su incapacidad para tomar decisiones, su aislamiento y sus episodios de agitación significaban que el reino operaba, en la práctica, sin una soberana efectiva. La regencia del príncipe Juan era una necesidad absoluta, pero la situación generaba una disfunción inherente en la administración del Estado. Las decisiones importantes a menudo requerían la ratificación real, lo que se convertía en un proceso lento y complicado, a veces imposible, debido al estado de la reina. La corte se vio dividida entre aquellos que intentaban proteger la dignidad de la monarca y aquellos que buscaban consolidar el poder del regente. Las intrigas y las facciones surgieron, exacerbando la inestabilidad política en un momento de gran turbulencia internacional. Las potencias europeas observaban con atención la situación de Portugal, consciente de la fragilidad de su gobierno. La imagen de un reino con una reina ausente o incapacitada proyectaba una sombra de debilidad en el escenario global, especialmente cuando la amenaza de Napoleón Bonaparte comenzaba a perfilarse en el horizonte. El regente Juan tuvo que lidiar con la difícil tarea de gobernar un imperio vasto y complejo, mientras mantenía la apariencia de que su madre aún estaba al mando. Esto significaba un equilibrio constante entre la necesidad de autoridad y el respeto por la figura de la reina. Los documentos oficiales, las proclamaciones y las ceremonias debían ser cuidadosamente gestionados para evitar cualquier signo de disfunción. Era una monarquía que funcionaba bajo una premisa ficticia, un juego de espejos para mantener la legitimidad y la estabilidad. La vida de la reina, aunque recluida, seguía siendo un factor político. Sus momentos de lucidez, por breves que fueran, eran esperados con ansiedad, y sus recaídas generaban una nueva ola de preocupación. El reino se encontraba en una encrucijada, con una monarca, que era un símbolo de piedad y tragedia, y un regente
que luchaba por mantener la cohesión en tiempos de crisis. La enfermedad de María I no era solo un asunto personal, era una cuestión de Estado que ponía en jaque el futuro de Portugal, un reino sin reina en el corazón de la monarquía. A principios del siglo XIX, la sombra de Napoleón Bonaparte se cernió sobre Europa, redefiniendo fronteras y derrocando monarquías. Portugal, una nación con una larga alianza con Gran Bretaña, se encontró en una posición precaria, atrapada entre las ambiciones expansionistas de Francia y el poderío naval británico. El regente Juan, con su madre María I, en un estado de salud cada vez más precario, tuvo que enfrentar una de las decisiones más difíciles en la historia del país: la inminente invasión francesa bajo el mando del general Junot. La presión sobre la corte portuguesa era inmensa. Napoleón exigía que Portugal se uniera al bloqueo continental contra Gran Bretaña, una medida que habría arruinado la economía portuguesa y traicionado a su aliado más antiguo. Ante la negativa de Juan, y con las tropas francesas ya marchando hacia Lisboa, la opción del exilio se volvió inevitable. La idea de abandonar la patria, de trasladar la corte y la familia real a Brasil, la colonia más grande y rica de Portugal, era una medida drástica, sin precedentes en la historia europea. La decisión de trasladar la corte fue un acto de supervivencia dinástica. Aseguraba que la Casa de Braganza no caería bajo el yugo napoleónico y que la soberanía portuguesa se mantendría, aunque fuera en el Nuevo Mundo. Sin embargo, para la reina María I, este exilio fue una experiencia traumática. Su estado mental, ya frágil, se vio aún más afectado por el viaje por mar y por el desarraigo de su tierra natal. La idea de dejar Portugal, la tierra de sus antepasados y de sus sufrimientos, solo intensificó sus delirios y su sentimiento de condena. El embarque de la familia real en noviembre de 1807 fue una escena de caos y desesperación. La corte, junto con miles de nobles y funcionarios, huyó de Lisboa mientras las tropas francesas se acercaban. Para la reina, este viaje fue un descenso aún más profundo en su propia oscuridad, una confirmación de que sus pecados habían provocado la ira divina y el exilio de su pueblo. La amenaza napoleónica no solo cambió el destino de Portugal, selló el destino final de su atormentada reina, forzándola a un exilio que nunca había imaginado. El mar se abría ante ellos, llevando consigo la esperanza y la desesperación. El viaje de la corte portuguesa a Brasil en noviembre de 1807 fue una odisea marítima cargada de dificultad y sufrimiento. Más de 10.000 personas, incluyendo a toda la familia real, nobles, funcionarios y sus sirvientes, se embarcaron en una flota de barcos que cruzó el Atlántico. Las condiciones a bordo eran precarias, con hacinamiento, escasez de alimentos y enfermedades. Para la reina María I, este viaje fue un tormento adicional, un exilio físico que se sumaba a su ya profunda prisión mental. La reina, en su estado de fragilidad, sufrió enormemente durante la travesía. Sus episodios de agitación y delirio se intensificaron y el confinamiento en el barco, junto con el movimiento constante del mar, solo exacerbaron su sufrimiento. Se rumoreaba que a menudo gritaba y rezaba en voz alta, convencida de que el viaje era un castigo divino y que las olas eran los demonios que venían a llevársela. La tripulación y los pasajeros, aunque respetuosos, eran testigos de su angustia, un recordatorio constante de la tragedia que se desarrollaba en el camarote real. El príncipe regente Juan
aunque también afectado por las circunstancias, tuvo que mantener una fachada de fortaleza para el resto de la corte y para la moral de la expedición. Su madre, la reina, era una carga emocional y logística, pero también un símbolo viviente de la legitimidad dinástica. Su presencia, por perturbadora que fuera, era crucial para la continuidad de la monarquía en el Nuevo Mundo. El viaje duró varias semanas, un período de incertidumbre y desesperación para todos los que iban a bordo, pero especialmente para la soberana atrapada en su propio infierno. La llegada a Brasil, primero a Salvador de Bahía y luego a Río de Janeiro, marcó el final de la travesía, pero no el final del tormento de la reina. El cambio de ambiente, la humedad tropical y la novedad del entorno no hicieron nada para aliviar su condición. Brasil se convirtió en su nuevo exilio, un lugar distante donde su sufrimiento continuaría, lejos de la tierra que había gobernado y amado. El Atlántico había sido un océano de tormento, y el Nuevo Mundo no ofrecería el consuelo que su alma desesperada anhelaba. La reina María I había llegado a su destino final, pero su mente seguía prisionera. La llegada de la corte portuguesa a Río de Janeiro en marzo de 1808 transformó radicalmente la ciudad colonial. De ser una capital provincial, Río se convirtió de la noche a la mañana en el centro de un imperio transcontinental. Para el regente Juan, era una oportunidad para reorganizar la administración y consolidar el poder portugués en América. Sin embargo, para la reina María I, Río de Janeiro se convirtió en un nuevo escenario para su sufrimiento, un lugar exótico y ajeno donde su mente continuó su declive. La reina fue alojada en el Palacio de São Cristóvão, pero su vida allí fue de reclusión casi total. Su condición mental no mejoró con el cambio de aires. De hecho, algunos relatos sugieren que el clima tropical y la distancia de su patria solo exacerbaron sus delirios y su melancolía. Pasaba la mayor parte del tiempo en sus aposentos, a menudo sumida en el silencio o en estallidos de angustia, rodeada de sus damas de compañía que la atendían con una mezcla de devoción y compasión. La belleza natural de Río, sus montañas y su bahía no podían penetrar la oscuridad de su mente. El regente Juan, ahora con el título de príncipe regente de Brasil, tuvo que gobernar desde esta nueva capital, siempre con la sombra de su madre enferma planeando sobre la corte. La presencia de la reina era un recordatorio constante de la legitimidad de su poder, pero también una fuente de tristeza y preocupación. Se hacían esfuerzos por protegerla y mantenerla cómoda, pero no había cura para su tormento. Su existencia en Río fue una paradoja, la soberana de un vasto imperio, pero prisionera de su propia mente, aislada del mundo exterior. La corte de Río de Janeiro se adaptó a la presencia de su reina enferma. Sus rituales se ajustaron para acomodar su condición, y su figura se convirtió en una especie de reliquia viviente, venerada por su piedad, pero lamentada por su tragedia. María I, la reina que había comenzado su reinado con la promesa de la Ilustración y la piedad, terminó sus días en un exilio forzado, en un continente diferente, consumida por su obsesión con la penitencia eterna. Brasil fue su último refugio, un lugar donde su alma atormentada finalmente encontraría la paz, pero solo a través de la muerte. Los últimos años de la vida de María I en Brasil fueron de reclusión casi total. Su condición mental, lejos de mejorar, se mantuvo en un estado de deterioro constante, con períodos de lucidez seguidos de episodios de agitación
y delirio. Su obsesión con la penitencia eterna persistió, y a menudo se la escuchaba lamentándose por sus pecados y los de su familia, convencida de que el castigo divino era inminente. La vida de la reina se había convertido en un monólogo de angustia, un eco de sus miedos más profundos. El palacio de São Cristóvão, aunque hermoso, se transformó en su prisión dorada. Allí, rodeada de un pequeño círculo de sirvientes leales y de su familia, la reina vivió sus últimos años. Su hijo, el príncipe regente Juan, la visitaba regularmente, aunque estas visitas a menudo eran difíciles y dolorosas. La presencia de su madre, una figura de autoridad desvanecida, era un recordatorio constante de la carga que llevaba sobre sus hombros. La corte, aunque lejos de Portugal, mantuvo una fachada de normalidad. Pero la sombra de la reina enferma siempre estaba presente. La reina María I se convirtió en un símbolo viviente de la fragilidad del poder y de la mente humana. Su historia era un cuento admonitorio para aquellos que la rodeaban, una lección sobre los límites de la autoridad y la devastación que la enfermedad mental podía causar. Su figura, que una vez fue la de una monarca piadosa y diligente, se redujo a la de una mujer atormentada, cuyo único consuelo parecía ser la constante búsqueda de expiación. Su vida en Brasil fue un largo epílogo a un reinado trágico, un lento desvanecimiento de una mente brillante en las profundidades de la desesperación. La salud física de la reina también comenzó a declinar en sus últimos años, debilitada por su constante angustia y su estilo de vida sedentario. Aunque su cuerpo se aferraba a la vida, su mente ya había partido hacia un lugar de tormento. Los últimos años de María I fueron un testimonio de una existencia marcada por la tragedia y la obsesión, un capítulo final en la vida de una reina que nunca encontró la paz en la tierra. Su historia se convirtió en una leyenda, un relato de piedad extrema y locura, grabado para siempre en los anales de la monarquía portuguesa. El fin se acercaba, lento e inevitable. María I de Portugal falleció en Río de Janeiro el 20 de marzo de 1816, a la edad de 81 años. Su muerte marcó el final de un reinado de casi 4 décadas, gran parte del cual transcurrió bajo la sombra de su enfermedad mental. Su cuerpo fue embalsamado y, tras ser inicialmente enterrado en Brasil, sería eventualmente trasladado de regreso a Portugal en 1821 para descansar en el Panteón Real de la Casa de Bragança, en Lisboa. Su muerte, aunque esperada, cerró un capítulo doloroso y complejo en la historia de la monarquía portuguesa. El legado de María I es complejo y a menudo malentendido. Durante mucho tiempo fue recordada principalmente por su apodo de la Loca, eclipsando sus contribuciones iniciales al reino y su sincera piedad. Sin embargo, una mirada más profunda revela una monarca que, a pesar de su tragedia personal, dejó una huella significativa. Fue la primera reina reinante de Portugal, una figura de autoridad en un momento de grandes cambios. Su reinado vio la destitución del marqués de Pombal y un intento de equilibrar las reformas ilustradas con la tradición religiosa. Su historia es un testimonio de la fragilidad de la mente humana y del inmenso peso de la corona. La presión de la responsabilidad real, combinada con una serie de pérdidas personales devastadoras y una predisposición a la melancolía, la sumió en una espiral de enfermedad mental. Su obsesión con la penitencia eterna no fue simplemente una excentricidad, sino el síntoma de un profundo tormento espiritual y psicológico que la consumió por completo. Su destino
marcado por la angustia y el exilio, es uno de los más trágicos de la realeza europea. En los años posteriores a su muerte, su figura fue objeto de debate y reevaluación. Algunos la vieron como una víctima de las circunstancias, otros como un ejemplo de la piedad llevada al extremo. Lo cierto es que María I fue una reina que, a pesar de sus limitaciones, intentó gobernar con un sentido de deber y devoción. Su legado es un recordatorio de que incluso los monarcas más poderosos son, en última instancia, seres humanos vulnerables a las tragedias de la vida. Su historia nos invita a reflexionar sobre la compasión y la complejidad de la experiencia humana, más allá de los títulos y las coronas. En la historiografía moderna, la figura de María I ha sido objeto de una reevaluación significativa. Durante mucho tiempo, la narrativa dominante se centró en su enfermedad mental, relegándola a la categoría de la loca y minimizando su impacto como gobernante. Sin embargo, estudios más recientes han buscado ir más allá de esta simplificación, explorando la complejidad de su reinado y la profundidad de su personalidad. Los historiadores contemporáneos han analizado su reinado no solo desde la perspectiva de su declive mental, sino también a través del prisma de las políticas que implementó en sus años de lucidez. Se destaca su papel en la destitución de Pombal, su intento de restaurar el equilibrio de poder entre la corona, la nobleza y la Iglesia, y las reformas que, aunque conservadoras, buscaban modernizar ciertos aspectos del reino. Su devoción religiosa, aunque eventualmente se distorsionó, fue un rasgo central de su carácter que influyó en sus decisiones y en la moral de su corte. También se ha puesto énfasis en el contexto de la época. Las enfermedades mentales en el siglo XVIII eran poco comprendidas y estigmatizadas. La falta de tratamientos efectivos y la presión de la vida real, con sus pérdidas y responsabilidades, habrían sido un desafío inmenso para cualquier individuo. La reevaluación busca humanizar a María I, viéndola no solo como una monarca enferma, sino como una mujer que enfrentó tragedias personales abrumadoras y que luchó con los demonios internos de su mente en un escenario público. Su exilio a Brasil, provocado por las guerras napoleónicas, también es visto como un acto pragmático de supervivencia dinástica, crucial para la continuidad de la monarquía portuguesa. La historia de María I es, en última instancia, un recordatorio de que los monarcas son seres humanos con sus propias vulnerabilidades y sufrimientos. La reevaluación histórica busca recuperar la dignidad de esta reina, entendiendo su locura no como un defecto de carácter, sino como una enfermedad trágica que la consumió. Su legado ahora se observa con una lente de mayor compasión y comprensión, reconociendo las múltiples facetas de su vida y reinado, más allá del simple estigma. La relación de María I con la fe es quizás el aspecto más definitorio y trágico de su vida. Desde su infancia, fue imbuida de una profunda piedad, una característica que le valió el sobrenombre de la Piadosa. Sin embargo, tras la sucesión de pérdidas devastadoras, su esposo y su primogénito, esta devoción se transformó en algo más oscuro y destructivo. La línea entre la fe y la desesperación se difuminó, llevando a la reina a una obsesión con la penitencia eterna que la consumiría. Para María, la fe no era solo una guía moral, sino una lente a través de la cual interpretaba cada evento de su vida. Las tragedias no eran meros accidentes, sino castigos divinos por sus pecados o los de su casa.
Esta interpretación la llevó a una búsqueda implacable de expiación, a la convicción de que sólo a través del sufrimiento y la mortificación podría alcanzar la salvación. En lugar de encontrar consuelo en la misericordia divina, se vio atrapada en un ciclo de culpa y autocondena, una manifestación extrema de su angustia mental. Esta transformación de la fe en tormento es un punto crucial para entender su descenso a la locura. No era una falta de fe, sino una fe retorcida y exacerbada por el dolor y la enfermedad. Su mente, vulnerable, no pudo procesar las tragedias de la vida de una manera saludable, y su profunda religiosidad le proporcionó el marco para sus delirios. Los sacerdotes y confesores de la corte a menudo se encontraron impotentes, incapaces de aliviar su carga, ya que sus tormentos provenían de una fuente más profunda que la simple duda teológica. La historia de María I nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y cómo, en circunstancias extremas, puede convertirse en una fuente de profundo sufrimiento. Su vida es un testimonio de cómo la devoción, cuando se combina con la vulnerabilidad mental y la tragedia, puede llevar a una persona a los límites de la desesperación. La reina María I, en su búsqueda de la penitencia eterna, encontró un purgatorio personal en la tierra, una existencia marcada por la angustia espiritual y una fe que, en lugar de salvarla, la consumió. Su legado es un recordatorio de la delgada línea entre la devoción y la desesperación. La historia de María I de Portugal, la reina que se obsesionó con la penitencia eterna por sus pecados, resuena a través de los siglos como un eco de sufrimiento y una búsqueda incansable de redención. Su vida fue un tapiz de poder y piedad, de tragedia personal y declive mental, que la convirtió en una de las figuras más enigmáticas y conmovedoras de la monarquía europea. Desde su ascenso como la primera reina reinante hasta su exilio en Brasil, su destino fue un recordatorio constante de la fragilidad de la condición humana, incluso para aquellos que ocupan los tronos más altos. Su reinado, aunque marcado por la tragedia, también fue un período de importantes transformaciones para Portugal. A pesar de su enfermedad, la nación navegó las turbulentas aguas de las guerras napoleónicas y mantuvo su soberanía, aunque a un costo inmenso. La figura de María I nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la historia, donde las vidas personales de los monarcas se entrelazan de manera inextricable con el destino de sus naciones. Su sufrimiento no fue solo suyo, afectó a su familia, a su corte y, en última instancia, a todo su reino. La obsesión de María con la penitencia eterna, aunque trágica, también destaca la profundidad de su fe y su sentido del deber, incluso si éstos se distorsionaron por la enfermedad. Su búsqueda de la redención, aunque infructuosa en vida, nos habla de una lucha universal por la paz interior y el perdón. En un mundo donde la salud mental era mal comprendida, la reina María I se convirtió en un símbolo de la angustia que puede consumir a un individuo, independientemente de su estatus o poder. Hoy, su historia nos insta a mirar más allá de los juicios superficiales y a abrazar la compasión y la comprensión. María I no fue simplemente la loca, fue una mujer que amó, sufrió y gobernó con un corazón atormentado. Su legado es un recordatorio de que la verdadera fortaleza a menudo se encuentra en la vulnerabilidad y que el eco de su sufrimiento nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad. La reina María I de Portugal, a pesar de sus tragedias, sigue siendo una figura poderosa, cuyo espíritu atormentado aún nos habla
desde las profundidades de la historia, buscando la redención en la memoria colectiva.